¿De qué hablamos cuando nos referimos al canyengue? ¿Fue el primer estilo de tango? En esta segunda parte te voy a contar la verdad sobre el tango canyengue y todo lo relacionado con el baile. Seguime hasta el final. En el video anterior, como ya sabés, te hablé de la etimología de la palabra canyengue y de su origen musical, pero me guardé esta segunda parte para dedicarla íntegramente a los aspectos del baile y a los contextos sociales que nos permitirán entenderlo mucho mejor. En primer lugar, antes de sumergirnos en el tema, quiero contarte que una danza o un estilo de baile no es algo que aparece de un día para el otro, aunque sí, la invención o la mentira puede hacerte creer que una forma de baile puede aparecer de un día para el otro. ¿Por qué te cuento esto? Porque durante muchos años se popularizó una invención, por decirlo elegantemente, por Ventura Robustiano Lynch, un músico, pintor, escritor, folclorista y periodista argentino. En su obra La provincia de Buenos Aires, hasta la definición de la cuestión capital, Lynch aseveraba que la milonga, en tanto danza, fue creada como una burla de los compadritos a los bailes que daban los negros en sus sitios. Una observación muy dudosa, ya que no aclara cuáles sitios, más allá de que los negros bailaban candombe, o qué compadritos. Más aún, ¿cómo se burlaban los compadritos? ¿Y dónde los veían? ¿Detrás de una ventana, en una casa? ¿En qué barrio de Buenos Aires? La verdad, algo incomprobable, tanto como los estudios que Lynch decía tener. Pero para no ser ignorantes, si tenés testimonios fehacientes sobre lo que decía Lynch, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Así nos vamos enriqueciendo en la historia del tango a la par que desentrañamos estos misterios. Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad del tango argentino. Mi nombre es Gustavo Benseguir-Sabán y ahora sí, continuemos. Hasta ahora di a conocer que recién a partir de 1916 pudo haberse creado oficialmente la música canyengue, como vimos en la primera parte de esta historia, que si no la viste, te dejo aquí el enlace en la descripción. Y también tuvimos algunos datos de cómo podrían haber sido quienes lo representaban físicamente a través de la etimología de esta palabra procedente de África. ¿Pero quién lo bailaba y cómo? Antes de avanzar en ello, quiero decirte que para el mismo momento que el canyengue salía a la luz, ya se había desarrollado el tango orillero que se bailaba en las afueras de la ciudad, y el tango de salón, devenido en tango liso, que eliminó el desarrollo de figuras de tango para propiciar el modelo de caminar abrazado. Ahora bien, generalmente, según el canyengue, a la idea de que era un baile originado por la comunidad parda y morena porteña. Parece fácil unirlo explicándolo del siguiente modo. Los negros de la ciudad se reunían en sus espacios a bailar candombe y milonga y de allí derivó el canyengue. Me permito pensar que es una simplificación que termina por confundir más que por ofrecer un dato que eche claridad a la historia. Así que sería un error decir que el canyengue era un baile de la población africana o afroargentina, porque además, según los registros existentes, luego de una gran inmigración mayormente centroeuropea que llegó a la Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se estima que la población negra podría haber sido de aproximadamente un 3%. Esto quiere decir que de los casi 8 millones de personas que poblaban la Argentina en 1915, casi 1,5 millones podría ser de progenie africana, pero distribuido entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que es la capital federal, y dentro de la capital mayormente distribuidos en los barrios de San Telmo y Montserrat. Así que si bien podríamos suponer que algunos hombres de color bailaban canyengue, la mayoría eran criollos y más aún inmigrantes europeos que a través del baile intentaron integrarse socialmente a una nueva realidad para escapar de la nostalgia, entre otras cosas. Ahora, si bien a partir de 1913 algunos bailarines lucían sus artes en algunos salones preparados por y para la alta sociedad, otros alternaban entre esas galas y la calle y otros más frecuentaban el baile en los patios de conventillo y en las orillas de la ciudad. Debo aclarar aquí que los conventillos eran casas en las que los inmigrantes vivían hacinados, teniendo a veces que compartir una pieza de 2x2 entre numerosas familias. Y las orillas eran los límites de la ciudad, digamos un poco más alejado de lo que hoy se conoce como Plaza de Mayo, en una zona que lindaba con el puerto. Los dos lugares eran espaciosos como para desarrollar el movimiento, pero compartían un elemento común: el piso irregular. Esto generó que, a diferencia del baile en los salones, cuya superficie era de madera, el baile callejero obligara a levantar los pies, bailar con las rodillas flexionadas
y en algunos casos, incluso a detenerse de golpe si en una corrida el bailarín de repente se topara con alguna alhaja levantada. Es presumible que esta situación y el deseo de no chocar con otro mientras se bailaba haya provocado el corte, una parada abrupta que distingue a este tipo de danza. No obstante, algunos documentos dicen que el corte ya se encontraba en la habanera antillana, que era una danza hija de las contradanzas inglesas. Otros estudiosos, como Robert Ferris Thompson, aducen que el corte era una acción de neto origen africano, así como también sostiene que la quebrada, que refiere a quebrar la cadera de la mujer, proviene del baile negro, a partir de las torsiones de cinturas que ellos muestran en esos bailes. Algo discutible si consideramos que los africanos nunca bailaron abrazados en pareja, y si lo hicieron fue después de conocerse el baile de tango. Lamentablemente no existen registros que nos muestren cómo bailaban y en qué podían distinguirse del baile de los blancos. Sin embargo, hay quienes, para fundamentar o justificar su punto de vista, apelan a las pinturas del gran pintor uruguayo Pedro Figari. Unas pinturas que muestran a negros y negras bailando bajo el título de candombe. Pero un detalle que pierden de vista es que esas pinturas se realizaron a partir de 1921 y en Buenos Aires, precisamente cuando el canyengue comenzaba a tener su época de esplendor. Más aún, el investigador y musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán afirmaba en una de sus obras que el candombe había desaparecido en 1880, pero que había perdurado como danza hasta entrado el siglo XX, de modo que cabe conjeturar que el gran pintor uruguayo recurrió a su imaginación o a los recuerdos prestados para pintar tales figuras. De todos modos, para darle un cierre a esta aclaración, podría decirte que si bien los porteños compartimos una historia rioplatense con los montevideanos, el desarrollo de cada ciudad fue completamente distinto e incomparable. Por otra parte, cabe decir que el canyengue tuvo su auge a partir de 1920 y reinó en algunos espacios durante aproximadamente 20 años, cuando comenzó a entrar en declive pasado 1940. Uno de aquellos bailarines que honraron esta forma de baile fue, por ejemplo, el Bajito Radre, de quien hablé en el video El accidente que cambió la historia del tango danza, que te sugiero ver y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. De acuerdo con la postura, para bailar se solía usar la flexión de piernas. Veamos aquí, sin música, un fragmento de la película Tango de 1933, que puede verse completa en otros canales de esta plataforma. En ella, José Ovidio Bianquet, el cachafaz, y la actriz Isabel San Miguel bailan presumiblemente canyengue, y aclaro aquí que era con la actriz Isabel San Miguel y no con la bailarina Carmencita Calderón, como consta en la publicidad de estreno de la película. Notemos que tanto el cachafaz como San Miguel tienen las piernas levemente flexionadas y levantan los pies del piso con un desplazamiento rápido. El hombre se mantiene erguido, derecho, y rodea con el brazo derecho la cintura de la mujer y con los dedos de la mano izquierda toma los dedos de ella para marcarle los movimientos. Todos los movimientos requieren de velocidad y destreza. Veamos también en este pasaje a las parejas que bailan alrededor de un modo completamente distinto y que representaba el tango liso, un tango basado solo en el caminar. Ahora bien, el maestro Raúl Bravo y Carmencita Calderón, que bailó con el mismo cachafaz entre otros, sostienen que el canyengue era en efecto un baile pícaro y de gran velocidad. Y Juana Berna, bailarín que bailó con la misma Carmencita Calderón, apuntaba en su libro Los bailarines olvidados de tango que la mano en la cintura con la que a veces se bailaba provenía de los negros y tenía como propósito darle mayor sensualidad a la danza. Veamos ahora a otro reconocido bailarín de este estilo. Se trata de José Méndez, conocido como el Gallego Méndez, uno de los máximos exponentes del canyengue original, bailando con Lita en la película Derecho Viejo, una película de 1951. Como dato de color, te puedo contar que el Gallego Méndez solía bailar con zapatos de hule para ser mucho más rápido y usaba sombrero para parecer más alto. Eran los tiempos, claro está, en que la figura principal era el varón y se le exigía a la mujer obedecer a través de bruscos movimientos de brazos. Por supuesto, con los años, esa forma de maltrato cambiaría, aunque todavía quedan resabios de aquellos tiempos. Recordemos además que por aquellos años las mujeres no tenían acceso a ningún lugar donde practicar, por lo que solo podían foguearse en la misma milonga, en la casa o en alguna casa con amigos. Ahora, si te parece que el maltrato no cambió, déjamelo aquí abajo en los comentarios y de paso, suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones. Así te enteras rápidamente de cuando Luciano o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad del tango argentino. Sea como fuere, el tango canyengue se modificó a partir de 1980, con la presencia de grandes bailarines como Luis Grondona y Mirta Sol, Rodolfo y María Sieri y Marta Antón y Manuel María Salvador, más conocido como el Gallego Manolo, que desarrollaron el movimiento cultural canyengue argentino MOCA,
con el objetivo de difundir el canyengue moderno a través de charlas, exhibiciones y clases. Una historia que ya puede investigarse y no la devore así ni la mentira, ni la invención, ni el olvido. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.